Bueno, buenas tardes. Boas tardes. Gracias por estar aquí. Neste faladoiro da Rede Educativa LGBTI que máis de Galicia. Bueno, imos falar de diversidade LGBTI máis como reto educativo. Eu son Ana Ojea, son a coordinadora da Rede Educativa. Vou intervir, moderar, preguntar, vou facer un pouquiño de todo. Están tamén aquí pois Kika e Ignacio Pichardo. Como Kika ven de Canarias e Ignacio ven de Madrid, se me permitides voume pasar o castelán para poder presentarles. Ben, o primeiro, antes de nada, agradecer, por suposto, bueno, acabo de decir que me iba a pasar al castelán e sigo falando. Agradecer, por favor, por supuesto, al Concello de Coruña por esta invitación, por esta iniciativa. Para la red educativa LGBT de Galicia es un honor realmente, teniendo en cuenta que estamos todavía naciendo, somos un proyecto que estamos ahí todavía arrancando. Bueno, pues que se nos invite a participar en las actividades del Concello de Coruña, del orgullo del Concello de Coruña. 2020, teniendo en cuenta todas las dificultades que hay y que hemos tenido, pues bueno, es un honor de verdad para nosotros estar aquí. Así que muchísimas gracias al Concello y bueno, y eso, y a todas las personas presentes. Voy a empezar presentando, por supuesto, a Kika Ignacio, luego, pues eso, yo puedo también hablaros un poquito. Disculpad a Noemí Díaz, que es la vicecoordinadora, que iba a estar aquí presentando, no ha podido venir. Nos estará escuchando seguramente en el streaming. Le mandamos un abrazo de paso, porque bueno, ha sido una cuestión de fuerza mayor, ¿no?, que le ha impedido completamente poder estar aquí. Y paso ya directamente a las presentaciones. Lo primero también decir que para mí también es un honor tener aquí a Kika y Ignacio. Para mí son unos de los mayores referentes de hecho que tenemos a nivel educativo en diversidad sexual, identidad de género y familiar a nivel estatal. Y vamos, yo cuando estoy con ellos y ellas, pues yo me siento pequeñita, porque sí. Por tanto, para mí de verdad es increíble poder tenerlos aquí y también, vuelvo a repetir, dadas las circunstancias, ¿no?, de este orgullo y de estos meses tan extraños. Kika Fumero. Bueno, pues Kika Fumero es profesora, es lesbiana visible, es investigadora, es escritora también, formadora de formadoras, experta en violencia de género para la Comisión Europea, pertenece a la Junta Directiva de la Red Lésbica Centroasiática y Europea y además es directora general del Instituto Canario de la Igualdad. También es coordinadora y coautora de la guía Somos Diversidad, junto con Ignacio también. Y bueno, y conmigo, en este caso. Luego hablaremos de esta guía ya casi hacia el final, ¿no?, cuando hablemos de formación de profesorado. Y luego tenemos a Ignacio Pichardo, que es profesor titular de Antropología Social en la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado diversas investigaciones sobre infancias y juventudes LGBT en contextos educativos. Y como os acabo de decir, bueno, aparte de coordinador y coautor, es coeditor de la guía Abrazar la Diversidad y también de la guía Somos Diversidad. Y bueno, gracias por estar aquí, gracias por venir en un avión hasta Galicia. Y bueno, vamos, yo creo que la mejor manera de empezar es partiendo del propio título, ¿no?, de esta mesa. ¿Qué retos educativos tenemos? Por tanto, ya sé que es una pregunta muy amplia, sé que podemos hablar aquí un montón de cosas, pero pienso que, bueno, que es un buen punto de partida, ¿no? ¿Qué retos consideran? Yo ahora estoy como de entrevistadora. ¿Qué retos consideráis que son primordiales a nivel educativo en cuanto a la diversidad sexual, identidad de género y familiar, pues en la actualidad?
Podéis, si queréis, esto de todos modos nos gustaría que fuera una conversación, por tanto, de hecho, intentaré después, como además tenemos aquí compañeros de la red y compañeras, intentar que sea también un poco una conversación, incluso a lo mejor hasta me dirijo directamente, ¿no?, a vosotros y vosotras y vosotres. Entonces, en principio va a ser eso, algo, intentamos que no sea muy serio, que sea algo... pues bueno, lo más ameno posible, una conversación, intervenid cuando queráis, que empiece a hablar, puedes empezar tú si quieres, pero bueno, como queráis. Retos, ¿qué retos tenemos? Bueno, pues en primer lugar, un abrazo a Noé Díaz, que seguro que nos estás viendo, que se lo merece desde aquí, y buenas tardes a todo el mundo y muchísimas gracias al Consello por esta oportunidad. La verdad es que da un poco de yuyu, es mi primer viaje después de esta pandemia que hemos vivido y estamos atravesando todavía. A la vista está de bueno, pues esta nueva normalidad que tenemos, ¿no? Estoy encantada de estar aquí, es como yo creo que es lo más cerca que voy a estar de unas vacaciones este verano. Digo por aquello de coger un avión y de desplazarte tantos kilómetros, ¿no? A ver, retos educativos, retos del sistema educativo, de la comunidad educativa, pues tenemos muchos y más en los tiempos que corren. Para así, a bote pronto, el primero reto es la resistencia a la que nos estamos enfrentando y que vamos a tener que afrontar con cabeza, porque sabemos que hay un sistema reaccionario y un brazo político reaccionario que viene pisando fuerte y viene pisando fuerte y dando donde más duele, que es en nuestra propia identidad, en el desarrollo, en el derecho a nuestras libertades, al desarrollo de la personalidad, al desarrollo de la identidad, y por lo tanto tenemos que estar ahí de frente y con cabeza, no dejándonos arrastrar por las entrañas. Yo creo que el sistema educativo, uno de los principales retos que tiene es dejar de que todos estos temas dejen de estar en manos de la buena voluntariedad del profesorado, que pase a ser algo, no sé si decir obligatorio. La palabra obligatorio y prohibido nunca ha gustado y no nos gusta, ¿no? Sobre todo a quienes apostamos por las libertades y por la pedagogía y por lo didáctico. Pero es que yo creo que la democracia y los derechos humanos fundamentales tienen que darse por descontado y tiene que ser algo que sea obligatorio, que esté en la base. Es curioso como profesora, cuando cambia la ley educativa, que como sabéis pues cambia poquito, ¿no? Aunque tiene la manía de cambiar muy poco, pues yo habré vivido a lo mejor una y media, ¿no? Hemos vivido. Cada vez que cambia la ley, que sabemos que cambia muy frecuentemente, pues tenemos a los inspectores o al personal de inspección en los centros escolares, casi en tu casa y en tu mesilla de noche, para ver si guardas y tu mesilla de noche se asemeja y sigue la ley educativa que tienes que seguir, que si tus cuadernos, que si tu diario, en fin, ya sabemos. Y están ahí, ojo avisor, y si no, pues te llaman la atención, te dan un toque y te dicen cómo tienes que proceder, básicamente porque es una ley y hay que cumplirla. Lo que no entiendo es por qué, habiendo leyes como las que tenemos, de leyes de paridad entre hombres y mujeres, leyes LGBT, leyes de identidad de género, no se cumple en los centros educativos. De hecho, si cogemos los recursos didácticos o los libros de texto, la inmensa mayoría pues van en contra, violan la ley directamente, la ley de paridad de igualdad y la ley LGBTI y la ley de identidad sexual. Por lo tanto, yo creo que una de los grandes retos es que las leyes empiecen a cumplir, empiecen a ser vinculantes en lo que es el sistema educativo y sancionadora. Toda ley tiene una parte sancionadora, por lógica pura. ¿Por qué la ley LGBTI, la ley, si no la cumplimos, la ley de igualdad, la ley de identidad de género, si no la cumplimos, no pasa nada? Creo que, como digo, lo que tenemos que dejar es parar de estar a disposición de la buena voluntad del profesorado, que empezamos a fomentar y a tener una base de una educación democrática basada en los derechos humanos fundamentales y que empecemos a incorporar de manera transversal todos estos temas en nuestro discurso, que no sea una asignatura que damos los miércoles de 8 a 9, luego cerramos
damos esa asignatura y ya pasamos a la vida normal, normativa, heteronormativa con el mismo sistema que venimos teniendo, sino que sea algo transversal y que pase a formar parte del discurso de toda la comunidad educativa. Y también apelaría a que el reto en educación no solo depende de educación, porque no somos como sociedad departamentos estancos. Como educación también la comunidad educativa, los agentes socializadores también van más allá de los centros educativos y de las aulas. O sea, está en la familia, están los medios de comunicación. Yo creo que es deber también el aunar todas esas instituciones, todos esos recursos que tenemos como sociedad y que vayamos todas a una y no estemos dando mensajes contradictorios de unos y otros. Porque al final lo que prima, por mucho que tengamos 3 horas a la semana o 4 profesoras o profesores que se dedican, llevan a sus aulas y a su quehacer diario, esto luego prima lo que es más habitual. Y si lo más habitual es pues lo que vemos en la tele, lo que vemos en los medios, los mensajes subliminares que damos, evidentemente el avance va a ser mucho más lento, ¿no? No sé si parar, si dar la palabra a Ignacio, ir complementando. Exacto. Bueno, yo lo primero también dar las gracias a Ana, a Noemí, a toda la red educativa LGBTI de Galicia por haber organizado estas charlas, también por atreverse a hacerlo presencial por un lado y en línea por otro lado. Y bueno, también pues siempre es una magnífica, cualquier excusa es buena para venir a Galicia, así que viniendo de Madrid con el calor que teníamos, la verdad es que esto es un paraíso. Respecto al tema de los retos, yo creo que el principal es que estamos en el 2020 y todavía no hemos conseguido que los centros educativos y las escuelas sean espacios libres realmente de homofobia, de lesbofobia, de bifobia y de transfobia, ¿no? Yo creo que ese es el reto principal que tenemos, ¿no? Que esos espacios que son espacios por un lado educativos y por otro lado espacios de trabajo, luego hablaremos también, no respondan realmente a la realidad que también vamos a hablar de eso, de la mayor parte de la sociedad en nuestro país, ¿no? Es decir, la mayor parte de la sociedad es respetuosa con la diversidad LGBTI, porque en las escuelas siguen dándose situaciones de discriminación, de exclusión de las personas a causa de su orientación sexual, identidad de género, expresión o características sexuales. Yo creo que ese sería el principal reto. Lo estaba yo pensando, digo, más que reto, responsabilidad, ¿no? Luego hablaremos también de eso, pero en estas formaciones de abrazar la diversidad decimos una responsabilidad educativa. Es que es nuestra responsabilidad como educadores, como educadoras, como docentes, por un lado, educar en respeto a la igualdad y a la diversidad y en celebrar la diversidad, todas las diversidades, pero es que es nuestra... Y por otro lado, que los espacios escolares sean espacios donde se cumplen los derechos humanos de todas las personas. Uno de ellos el derecho a la educación de calidad y que ningún chico, ninguna chica, ningún niño, ninguna niña o ninguna familia tenga ninguna situación o esos derechos no los vea respetado por lo que he comentado antes, por orientación sexual o identidad de género. Y yo creo que en este sentido, además, en la escuela y en los centros educativos, luego hablaremos también de eso, pero es que no podemos ir a rebufo o por detrás de lo que vaya ocurriendo en la sociedad. Es que tenemos que estar a la avanzadilla, ¿no? Tenemos que ser los espacios por un lado, de experimentación para crear todo este tipo de contextos de respeto y por otro lado, ser referentes en la sociedad. Y yo aquí hablaba antes de esa gran mayoría respetuosa con la diversidad sexual, pero también la cuestión de la visibilidad, ¿no? Si estamos hablando de en torno al 10 o 15% de la población que no es heterosexual o cisexual, ¿por qué ese porcentaje de la población no está visible, ¿no? La semana pasada se defendió una tesis doctoral en mi universidad, en la Universidad Complutense, analizando, por ejemplo, los libros de texto para la docencia del inglés. Se analizaron 32 libros y no aparece en 32 libros ni una sola referencia a la diversidad sexual y de identidad de género, ¿no? O sea, algo está pasando, y esto que son libros en inglés y que vienen de editoras anglo, ¿no? O sea, que no es una cuestión que digas que sea del contexto español o de las muchas editoriales que quizás puedan estar marcadas por un sesgo religioso, podríamos así decirlo, ¿no? Entonces yo creo que ahí también tenemos otro reto, ¿no? La visibilidad y ni más ni menos, ¿no? Pero es que formamos parte de la sociedad y ¿por qué no estamos en la escuela, ¿no? Este currículum oculto de género.
Y creo que otro reto, bueno, luego hablaremos más de formación y tal, creo que otro reto también interesante que vamos a avanzar después, que es todo el tema de las masculinidades, que está muy relacionado con cuestiones como homofobia y cuestiones como violencias y violencia de género y demás. Y creo que también hay otro reto que tenemos, que es que nuestros chicos, chicas, chiques, y aquí meto chiques, están en otra. O sea, ya nos adelantan por la izquierda, no sé cómo decirlo, ¿no? Y no podemos el profesorado ni los centros escolares ir por detrás de ellos tampoco y de ellas, ¿no? Creo que cada vez más toda esta cuestión de ir más allá del sistema sexo-género, no binarismo y demás, pues eso sí que lo considero un reto y un desafío, ¿no? Porque estamos preparados, estamos preparadas, bueno, por nombrar algunos. Seguro que muchos de ellos los vamos a discutir ahora, ¿no? Exacto, sí, sí. Bueno, yo un poco respecto a lo que acabas de decir, yo no sé, a mí a veces la impresión que tengo respecto a esta temática, no esta cuestión, es que muchas veces el sistema educativo sigue creando pequeñas burbujas al margen de la realidad. Es decir, es como son pequeños microcosmos donde parece que nos metemos ahí a dar clases en espacios donde toda la diversidad que está presente en nuestra vida cotidiana y en la vida en general, ahí de repente todo desaparece. Entonces son espacios perversamente y falsamente asépticos de alguna manera, ¿no? Esa falsa neutralidad que a veces se cree que tenemos que tener siempre ahí el profesorado presente, que es totalmente falsa, es que no existe la neutralidad, ¿no? Y a mí es un poco esa sensación que me da muchas veces, ¿no? De meternos en burbujas que no son reales, ¿no? Y que de alguna manera un poco el sistema educativo sigue, a pesar de que, bueno, hay quienes intentamos abrir ¿no? brechas, ¿no? en esas burbujas, pero yo a veces siento que seguimos entrando ahí, eso, y aparte en otro mundo paralelo. Porque es que es ser neutro, ¿no? Neutro, partiendo de qué base. Exactamente. Neutro. Exactamente. Al fin y al cabo, neutro es quédate aquí, quédate callado, sigue la norma, ¿no? Al fin y al cabo. Exactamente. Sí, sobre todo porque yo creo que no es neutro. O sea, está falseando la realidad, porque si nuestra realidad es diversa y estamos ocultando esa parte de la diversidad, no estamos siendo nuestro, estamos ocultando y estamos invisibilizando bajo un discurso de supuesta neutralidad. Exactamente, que es falsa, sí, sin duda. Bien, y un poco respecto a esto que estamos hablando, y bueno, así a nivel retrospectivo, ¿no? Si hacemos un pequeño recorrido en los últimos años, a mí se me había ocurrido utilizar como referencia, porque estamos, bueno, digamos, celebrando el 25º, ¿no? aniversario del matrimonio igualitario, que fue como un poco, pues bueno, no ese punto de inflexión a nivel legal, sobre todo, pero bueno, también social, a nivel estatal. En estos últimos 15 años, ¿pensáis que realmente se ha avanzado o qué avance ha habido, si es que ha habido avance, en cuanto a la educación en diversidad sexogenérica? Sí, contigo. No, bueno, yo, hombre, y mujer, yo creo que es innegable, ¿no? O sea, cuando hay estos discursos que dicen estamos peor que hace 10 años, hoy en día hay más, o de 15 años o 20 años, ¿no? Hoy en día hay más machismo, más homofobia, etcétera, etcétera. Yo digo, yo no sé en qué instituto o en qué centro escolar estudiaste tú, pero en el mío te puedo asegurar que asambleas feministas no había, ¿no? Es decir, o sea, yo creo que sí que ha habido un cambio muy grande a nivel de la sociedad en general, por lo menos en España y en los centros escolares también, ¿no? Pienso en un dato que aparece en un texto de Jordi Petit, ¿no? En el año 71 creo que es solo el 3% de la población española pensaba que la homosexualidad, por ejemplo, era aceptable, y ahora mismo estamos hablando de en torno al 80% y mucha más aceptación o respeto entre las personas más jóvenes, y en los centros escolares pues nada que ver. O sea, yo creo que este tema sí que está cada vez más presente. Si luego hablamos de la guía esta, por ejemplo, abrazar la diversidad, cuando hicimos un repaso, intentamos un recopilatorio de los materiales que había para trabajar específicamente LGBTI, no género. O sea, que de género, entre igualdad entre hombres y mujeres y tal, si había más materiales, ¿no? Pero orientación sexual, identidad de género, etcétera, pues encontramos muy poquitos materiales anteriores al año 2000. Entre el año 2000 y el 2015, que es cuando publicamos la guía, sí que encontramos más. De hecho, al final trabajamos con unos 250 materiales
no solo de España, sino también de América Latina, de otros países de Europa. Y yo creo que si hoy en día, que estamos en 2020, volviéramos a hacer esa batida, encontraríamos muchísimos más materiales. Hoy en día nos parece normal, pero cuando empezamos a trabajar es que no había nada. O sea, recuerdo a la gente que nos decía, y bueno, ¿y esto cómo, en el año 2005, ¿no?, que hacemos los cursos, bueno, ¿y esto cómo lo trabajamos? ¿Y qué materiales tenemos? O sea, yo creo que eso también es importante. Y luego es muy importante no caer en el pesimismo. Es decir, estos discursos que a veces escuchamos de, bueno, el sexismo siempre va a existir, el racismo siempre va a estar ahí, la lesbofobia, tal. Esos son discursos que al final nos llevan al inmovilismo. O sea, el pesimismo no cambia el mundo. Tenemos que pensar que es posible cambiar el mundo, tenemos que reconocer y celebrar todos los cambios que hemos hecho, porque eso nos da impulso para hacer los que nos faltan muchos todavía, pero sí partiendo de lo que ya hemos hecho y lo que ya hemos conseguido. Yo creo que eso es importante. Sí, desde luego, yo creo que, opino igual que tú. O sea, en mi época, cuando yo era adolescente, ni en mis mejores sueños hubiese yo imaginado que algún día, o sea, era una utopía, que algún día yo hubiese podido casarme, yo hubiese podido formar una familia, y 15 o sea, eso en los años 90, 15 años después, esa utopía se hizo realidad, ¿no? Y se hizo realidad muy a pesar de que en el 2005, cuando se aprobó el matrimonio igualitario, muchos se echaban la mano a la cabeza, esa parte reaccionaria de la sociedad, diciendo, bueno, ahora ya verás que se nos vamos a acabar casando con nuestros animales domésticos, que vamos, o sea, pues pasan 15 años y nadie se ha casado con sus animales domésticos, todo el mundo ha hecho su vida, se ha casado, se ha separado, ha formado su familia como el resto de la humanidad, y todo sigue muy, muy tranquilo, y yo creo que evidentemente sí hemos avanzado. De hecho, una prueba es que estamos aquí en el 2015, creo que fue recordar, en el 2015 cuando fue lo de que se permitió la ley que permite el registro del nombre de sentido de las personas trans, y evidentemente 15 años después de la ley del matrimonio igualitario nadie lo cuestiona. Yo sí creo que la ley Wert, por poner un punto discordante, la ley Wert hizo mucho daño en la educación. Anteriormente la LOMSE pues tenía, pues había supuesto un gran avance. Pero también es verdad que ahora evidentemente hay muchísimos más proyectos, hay muchísimos más recursos, y se me fue la idea que iba a decir. Pues nada, seguimos. Se me fue totalmente el problema. Bien, bueno, estoy de acuerdo, evidentemente estoy de acuerdo. Ya no solo por todo lo que acabáis de decir, que evidentemente sí, pero yo incluso ya no me retrotraigo tanto a cuando yo era adolescente. Yo hablo de cuando empecé a dar clase directamente. Yo llevo 20 años dando clase y hace 20 años o incluso hace 15 me hubiera parecido completamente imposible hacer lo que se está haciendo, lo que he hecho yo en mi trabajo, y no solo yo, evidentemente, sino todos los compañeros y compañeras que conozco y que estamos, en este caso, por ejemplo, en el caso concreto de Galicia, ¿no?, que estamos trabajando en Galicia. Hubiera sido completamente imposible. Y ya no solo eso, ya no solo el trabajo que se está desarrollando en centros, que esperamos que, por supuesto, pues con este proyecto que tenemos con la red, esto crezca y crezca todavía más, y bueno, digamos que se multiplique, ¿no?, y que haya muchísimo más profesorado y muchísimos más centros que se impliquen en el trabajo por la diversidad sexual, sino que, por ejemplo, que también lo hablaremos después, es otro de los temas que tenemos preparados, hablando de diversidad del profesorado LGBT. Es decir, yo salí del armario como profesorado lesbiana hace 5 años, solo 5 años. Es decir, que conozco perfectamente todo el armario docente, vamos, perfectamente, todos los miedos y todas las excusas y todas las cosas que te dices y te convences para no salir del armario. Es decir, que yo misma hace 5 años esto me parecía imposible, y bueno, ha sido un proceso. Es un proceso, igual que yo he tenido mi proceso personal y vital, evidentemente esto es un proceso social y un proceso educativo. Pero bueno, estoy también de acuerdo en que no es todavía ni mucho menos suficiente todo lo que se está haciendo. Pero sí, menos mal, si no avanzáramos en 15 años. Pobrecillos, ¿no? Y pobrecillas. Y Ana, yo creo también vuestra red, ¿no?, esta red educativa de profesorado que apoya la cuestión de la diversidad LGBT, también es una expresión, ¿no?, de esos cambios que ojalá, vamos, hasta donde yo sé, es la primera que conozco en toda España, o sea que espero que se replique también en otras
comunidades autónomas y que empiece a haber como redes de redes y toda esta cuestión que es tan importante, ¿no? Porque yo creo que el ver que no estás sola ahí trabajando estas cuestiones, tú ahí en tu instituto, yo creo que eso también es muy importante. Aparte que eso también supone un gran avance, porque siempre que hablamos de educación hablamos de los avances o hablamos y miramos por y para, sobre todo el alumnado, ¿no? Lo que iba a decir antes era que si efectivamente que si se oye tanto hablar de homofobia, de violencia de género, que aumenta la violencia sexual en la juventud, que es lo más preocupante, yo creo que es porque empezamos a poner el foco, empezamos a visibilizarlo y empezamos a reconocer todo ese tipo de violencia. Y afortunadamente también empezamos a mirar por, además como trabajadores, ¿no? y trabajadoras que somos, por el profesorado, que también existimos, LGBT, el profesorado que entra dentro de toda esta diversidad sexogenérica y empieza a haber redes de apoyo como esta, que es magnífica. Esto 15 años atrás, vamos, es que era inimaginable. Yo también, el último lugar donde decidí, aquí también voy a ser yo abiertamente visible, fue el trabajo, porque yo tenía pavor de enfrentarme no solo a la adolescencia, con toda lo que supone, ¿no? Los adolescentes que pueden llegar a ser muy amorosos o muy crueles, sino también y sobre todo a no tener ese apoyo y esa red tan importante de mis iguales, ¿no? De mis compañeras y de mis compañeros, que bueno, que tantísimos todavía hoy siguen en el armario, y estoy segura incluso que en esa red también habrá tantos que se acogen a ellas y están ahí y entran con timidez y pausadamente hasta y dentro incluso de un armario, buscando también una red afectiva hasta poder coger el impulso y salir, ¿no? Por lo tanto, evidentemente eso es un avance fundamental, porque no podemos olvidar que el profesorado LGBT estamos ahí, y que también necesitamos velar por la salud psíquica, sobre todo del profesorado LGBT, para que pueda transmitir y velar a su vez por el alumnado, ¿no? Y transmitirles unos valores desde la coherencia, porque uno también necesita ser coherente consigo misma para poder transmitir como se debe y como nos gustaría transmitir estos valores, ¿no? La convivencia. Exacto, sí. Bien, y ya así un poquito para terminar con este tema así introductorio, ¿pensáis que este avance del que estamos hablando, ¿no? que se ha dado en estos últimos 15 años, ha transcurrido al mismo ritmo que los avances sociales o legales? Es decir, tenemos ahora mismo a nivel estatal 9 comunidades autónomas que tienen leyes LGBT, leyes de igualdad de LGBT, y tenemos 6 comunidades autónomas con leyes de identidad de género, de las cuales, según los datos de los que dispongo, solamente 3 comunidades autónomas tienen las 2 leyes, que serían Madrid, Aragón y la Comunidad Valenciana, de 17 comunidades autónomas que tenemos. Y por no olvidar que no tenemos todavía ley estatal, no existe ley estatal LGBT ni existe la ley trans o ley de identidad de género estatales. Por tanto, no sé, ¿cómo veis este avance que hemos tenido y que somos conscientes de que está ahí, respecto a los avances que también ha habido o las resistencias quizá, ¿no? A nivel social, legal? Yo, de las leyes estas, por supuesto faltan en muchas comunidades autónomas, pero en absolutamente todas y cada una de las leyes que has nombrado hay un apartado de educación. O sea, que está claro que para conseguir la igualdad real de las personas LGBT, la educación, o desde la educación jugamos un papel central, y eso quienes han hecho las distintas leyes lo tienen clarísimo. En segundo lugar, y bueno, esto lo estábamos hablando también antes, el problema es que muchas de estas leyes a veces se quedan en papel mojado, por así decirlo, ¿no? Aquí tenéis precisamente en Galicia una ley que fue la primera, que hay gente que critica porque es muy descafeinada. Bueno, es la primera, probablemente habrá que mejorarla, etcétera, etcétera, pero es que ni siquiera muchos de los elementos de la ley gallega se llevan a la práctica, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Y lo mismo ocurre en otras comunidades autónomas donde la parte educativa pues está ahí, está en la ley, pero todavía no se ha llevado a la práctica. A niveles desde, por ejemplo, ahora hemos participado en Extremadura, que tiene una ley bastante buena y bastante completa, pues de hacer un análisis, a ver qué está pasando en los centros educativos. En Extremadura se ha hecho una investigación bastante grande, qué está pasando con las familias, qué está pasando con los chicos y chicas LGBTI, qué está pasando con el profesorado en los centros escolares. Yo creo que ese diagnóstico es importante, ¿no? Antes de ponernos a trabajar, ¿no? Aunque ya tenemos otras investigaciones. Y por supuesto, todo esto tiene que venir acompañado, luego hablaremos también después, de unas políticas públicas, es decir, de una inversión
dotación presupuestaria, porque ya sabéis que en este país nos gusta mucho hacer leyes y en otros temas también lo vemos, pero si no pones dinero, si no pones personal, si no pones gente a trabajar en eso, pues su alcance es limitado. Dicho todo esto, por supuesto, defiendo el papel de las leyes que tienen para que ahora no solo estamos respaldados cuando trabajamos estas cuestiones en nuestros centros educativos, es que estamos obligados a trabajar estas cuestiones. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, de donde yo vengo, no es que nadie te pueda decir nada por trabajar la diversidad LGBTI, es que estás obligada como docente a trabajarla en todas las asignaturas, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? Y bueno, sí, lo dejo aquí. Bueno, solo una cosa al hilo también de lo que habéis dicho y de lo legal. Yo creo que también nuestros chicos y chicas en los centros escolares, en institutos y demás, claro, por ejemplo, con la ley del matrimonio igualitario, todo este debate de que te vas a casar con tu perro y no sé qué, es que ellos y ellas ni lo han vivido. Claro. O sea, llevan toda su vida viviendo y siendo consciente de que 2 hombres o 2 mujeres se pueden casar y lo tienen totalmente normalizado, ¿no? Entonces, es decir, que las leyes sí que tienen ese papel educativo. Dicho esto, cuando a veces yo escucho que la ley fue por delante de la población, no es cierto. O sea, en España, en el año 2004, ya el 66% de la población española defendía el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. En las investigaciones, por ejemplo, del Centro de Investigaciones Sociológicas. Igual que en todos los países. En todos los países donde se ha aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo, la población, la mayor parte de la población, estaba a favor, ¿no? Yo creo que en ese sentido también es interesante cómo el cambio lo vamos construyendo desde lo pequeño, desde lo cotidiano. Obviamente luego hace falta gente que a nivel político lo articule, ¿no? En los parlamentos y demás y en los gobiernos, pero yo creo la importancia de ese cambio que se va gestando en lo pequeño. ¿No quieres añadir algo más? No, bueno, sí que todavía nos queda evidentemente para tener esa igualdad real y efectiva, que también es verdad que incluso la igualdad legal o jurídica como tal, tampoco todavía quedan flecos que, bueno, esperemos, ¿no?, que salga esa ley, todavía quedan flecos por pulir, ¿no? Porque, por ejemplo, el hecho de tener que casarnos obligatoriamente para constituir una familia, para crear una familia, ¿no? Y también en el mundo trans, pues también hay transfobia institucional. Desde luego que necesitamos leyes despatologizantes para subsanarla. Y yo creo que efectivamente la ley en la educación, o sea, en la parte educativa que tienen las leyes es importante y sobre todo ha sido crucial para poder llevar a cabo acciones y actividades y proyectos en materia de diversidad afectivo-sexual en los centros educativos. El profesorado, esa buena voluntariedad del profesorado que nos hemos dedicado a esto, si no hubiesen sido por las leyes, desde luego no hubiésemos tenido las espaldas respaldadas y no hubiésemos podido llevarlas a cabo y hubiese incluso ganado esa parte reaccionaria que siempre está, mira a ver con dónde te metes, mira a ver, ten cuidado con las familias, mira a ver qué estás haciendo, que el alumnado incluso, yo me acuerdo una vez que estaba viendo una película de Si las paredes hablasen dos, y estaba con un grupo de tercero de la ESO y había una parte en que la segunda parte de la peli, la que había una relación lésbica que se sobreentendía, no era explícita, pero vamos, se sobreentendía que estaban teniendo relaciones sexuales las dos chicas y bueno, y se me volvió en contra un grupo grande de la clase y con ese grupo grande toda la clase. Yo fui salvada por la campana literalmente porque a los 2 minutos sonó el timbre y se acababa la clase, pero yo salí temblando por cómo iba a salir de ahí, como para mantener también lo que era la autoridad, ¿no? de como profesora, como docente, y luego el temor de que no me fuera a encontrar un profesorado que encima de lo que estaba pasando, que estuviera en contra, se pusiera en contra de mí, de por qué estaba enseñando eso y por qué me metía en todo ese fregado. Afortunadamente estaba en un centro maravilloso, el equipo directivo me apoyó, se habló con él, se trabajó con el grupo y ya está, y no pasó nada y seguimos trabajando porque eso era síntoma de que se podía seguir trabajando. Si no hubiese habido unas leyes, pues te puede evidentemente frenar y poner obstáculos a lo que viene siendo pues la educación en toda esta materia, ¿no? Sí, bueno, con esto que estamos hablando, sin ir más lejos, estoy recordando ahora mismo pues la campaña del bien parental, ¿no?
que ha aparecido, de hecho, este curso, que además al comienzo de curso precisamente, a principios de septiembre, que fue cuando llegó a los centros educativos, ¿no? De hecho, que bueno, aquí en Galicia, bueno, pues desde la propia red, de hecho fue una de las primeras acciones que hicimos, escribir a la Consellería de Educación y escribir también a la Valedora do Pobo, ¿no? A la Defensora del Pueblo, pues para denunciar esta situación, ¿no? La cosa, bueno, quedó un poco en nada, pero que sí es cierto que evidentemente va en contra completamente de todo el marco normativo que tenemos, eso está claro, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también tenemos ahí esa resistencia constante, bueno, que ya lo comentabas tú, Kika, hace un rato, ¿no? Ese sector reaccionario que está ahí encima y al acecho constantemente. Bien, pues si os parece podemos cambiar un poquito de tema. Y a mí me gustaría, sobre todo, bueno, esto es un planteamiento sobre todo dirigido a Kika, bueno, también por pues el puesto que tiene, ¿no?, de directora general en el Instituto Canario de Igualdad, por el libro también que tienes de Escuelas Libres de Violencias Machistas, ¿no? Hablar un poco del tema de lo que sería la conexión o la relación que existe entre machismo y LGTB-fobia, ¿no? ¿Qué base común tienen esos dos elementos que además generalmente a nivel educativo van siempre unidos? Tenemos que trabajarlos siempre unidos, tenemos y debemos, y de hecho casi siempre se hace así. Entonces, un poco, no sé, introducir un poquito este tema, cómo pensáis que se entrecruzan, ¿no?, o interseccionan estas dos cuestiones. Bueno, evidentemente... Porque a lo mejor es lo mismo, directamente. Pues sí, la homofobia, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia, yo creo que pues la base evidentemente es el machismo, ¿no? Es el sistema, o sea, la base, la heteronormatividad, la heterosexualidad, ya no solo como una orientación sexual, que por supuesto lo es, ¿no?, sino como un sistema político que marca lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, qué tipo de relaciones y de vínculos emocionales, afectivos y sexuales tienen que establecer entre ellos, qué orden o qué rol tiene uno, qué rol tiene otra. Todo eso está, o sea, es el machismo y evidentemente marca lo que es la homofobia o es el origen de la LGBTI-fobia. Las lesbianas, las mujeres lesbianas, además como mujeres y como lesbianas venimos a lo que estamos comentando antes, ¿no? Las mujeres lesbianas venimos a decirle a este sistema que venimos a decirle simbólicamente, por ejemplo, al hombre patriarcal que yo de ti nunca me voy a enamorar y nunca te voy a desear. O sea, yo creo que es la mayor de las transgresiones que puede decirle alguien a ese sistema, ¿no? De ahí que bueno, pues que tengamos también incluso nuestros propios castigos, ¿no? Porque como mujeres lesbianas hasta hay un tipo de violaciones, ¿no?, para nosotras, que son las violaciones correctivas. Comentar también que la lesbofobia, la homofobia, no solo la sufren las personas homosexuales o las lesbianas, ¿no? Evidentemente a las lesbianas se les estigmatiza que si es camionera, que si es machona, que si... o sea, todo lo que se le puede decir a una mujer lesbiana también viene a decirle a la mujer que no es lesbiana, ojo, no te salgas del carril porque mira lo que te puede pasar. Y también una mujer que no sea lesbiana, si se sale de unos estereotipos, también se le tacha de machona, de camionera, de boyera, según se salga de lo que es la norma, ¿no? Se salga mucho o se salga poco. En fin, que evidentemente está íntimamente relacionado lo que viene a ser el machismo de la LGBTI-fobia. Yo ahora... En el cargo que tengo, cuando tomé posesión, pues los medios también se hicieron eco que qué hacía una mujer lesbiana dirigiendo un instituto que velaba por la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y todavía hablas de las violencias machistas contra las mujeres lesbianas y te pueden decir, oye, que esto va de igualdad entre hombres y mujeres y que no tiene nada que ver con las mujeres lesbianas, ¿no? Como si las mujeres lesbianas no sufrieran pues incluso una violencia sexual mucho más opresiva, que como mujeres en cualquier momento podemos tener violencia sexual, pero por ejemplo la mujer que no heterosexual, cuando va con su pareja chico,
tiene menos riesgo, digamos, por la calle, va más segura, tiene menos riesgo a sufrir una agresión sexual. ¿Por qué? ¿Por respeto a esa mujer? No, por respeto al hombre, ¿no? A que esa mujer está acompañada por un hombre y el sistema establece que es de un hombre. Cuando van dos mujeres solas. Cuando van dos mujeres lesbianas, o sea, siendo pareja, van dos mujeres solas. Por lo tanto, la posibilidad, eso está ahí, las estadísticas, y eso lo sabemos quienes nos paseamos abiertamente y visiblemente por la calle con nuestra pareja, ¿no? La posibilidad es mucho mayor. Por lo tanto, evidentemente está atravesado y es que van de la mano y es imposible separar lo que es el machismo, el sistema machista y patriarcal de lo que es la LGBTfobia, porque es una consecuencia la segunda de la primera, ¿no? Desde luego, yo estoy convencida de que hasta que no haya una verdadera igualdad entre todas las personas y las mujeres consigan una verdadera libertad, la libertad sexual de las lesbianas no se va a conseguir, desde luego. Sí, bueno, yo creo que desde nuestro grupo de investigación tenemos clarísimo que todo lo que es la violencia de género y todas las violencias sexogenéricas, homofobia, lesbofobia, bifobia, etcétera, forman parte de ese sistema de dominación y de poder de los que al final lleva a la situación de subordinación de las mujeres, ¿no? Y de las personas que se salen del sistema, personas trans, personas gays, lesbianas, bisexuales, no binarias, intersexuales, etcétera. Pero sí que es muy importante lo que ha comentado Kika, ¿no? Es decir, homofobia, lesbofobia y fobia, transfobia, especialmente la homofobia, no solo lo sufren las personas que son LGBTI. Es decir, tú puedes ser un hombre súper heterosexual, que te encantan las mujeres sexualmente, que te atraen sexualmente las mujeres muchísimo, pero si no cumples con las normas de género, es decir, si eres afeminado, si mueves mucho las manos al hablar, si eres sensible, si en vez de gustarte el fútbol te gusta el ballet, etcétera, etcétera, aunque seas súper heterosexual y nunca quieras tener relaciones sexuales con ningún hombre, te van a llamar maricón y te van a hacer la vida imposible y vas a sufrir la homofobia, ¿no? Entonces, yo creo que aquí vemos claramente esa conexión entre estas discriminaciones y el sistema machista, bueno, o el sistema cis heteropatriarcal, ¿no? Y yo recuerdo siempre un comentario que nos hizo un chico en un instituto que decía: despreciar al gay te hace más macho. Es decir, que al que le haya tocado la etiqueta de marica en la clase, pues tú te vas a reír o le vas a insultar. A lo mejor a ti te da igual que le gusten los hombres o el fútbol o el ballet o lo que sea, pero ¿para qué? Para que los demás no se piensen que tú también eres gay, entonces pases a formar parte de ese grupo que está en riesgo de sufrir violencia, ¿no? Y yo creo en este sentido, entonces en este sentido la homofobia es el principal instrumento de control de la masculinidad, esa masculinidad vinculada a violencia, esa masculinidad tóxica, y entonces yo personalmente sí que creo que no se puede trabajar la masculinidad y la igualdad entre hombres y mujeres si no se trabaja la homofobia, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante. Antes he comentado, creo que nos falta trabajar mucho el tema de las masculinidades, no solo con los hombres, también con las mujeres, porque la masculinidad no solo la construyen los hombres, también, por ejemplo, a través del deseo se construye un tipo de masculinidad deseable, porque a lo mejor ese chico que es hetero, que le gusta el ballet, que es blandito, que mueve mucho las manos, es que no liga en el mercado, y ese hetero no liga con las mujeres, porque al final a las mujeres no les gustan esos hombres blanditos, ¿no? O sea, vamos a ver, ni a los hombres tampoco, o sea que yo creo que eso es por ahí viene, yo creo que un poco la conexión. Sí, totalmente de acuerdo. Bien, esto un poco lo quería también de alguna manera conectar, que de hecho lo comenté antes, ¿no? Con estas iniciativas o algunas iniciativas que tenemos, a nivel educativo, ¿no? En centros educativos, donde se está, de hecho, y se trabaja, tanto la igualdad como la diversidad. En programas por ejemplo, en mi caso, en mi instituto, el programa de atención a la diversidad, evidentemente el tema del machismo y del análisis del sistema sexogénero es algo que está constante, que está presente, pero que me consta también evidentemente que aquí en Coruña los centros educativos que trabajáis, porque de hecho sé que estáis aquí presentes, algunos docentes, ¿no?, que estáis trabajando precisamente estas cuestiones, generalmente se hace también en común, ¿no? O sea, se trabaja ambas cuestiones. No sé si
¿os apetece intervenir? ¿Os apetece intervenir? Alguien que esté trabajando en algún centro de Coruña y no sé, nos puedes explicar un poquito. Yo creo, François, creo que tú llevas ya un montón de tiempo, ¿no? Ya trabajando estas cuestiones. Entonces, pues no sé, si te apetece intervenir y contarnos algo al respecto, pues perfecto. Así también hacemos esto un poquillo más dinámico. Y agradecer las dos cosas que escuché. Bueno, lo del carácter obligatorio, ¿no? Y que sí que nos guste o no nos guste, del mismo modo que bueno, no se puede fumar en un instituto o una profesora de bio tiene que tratar un tema o yo tengo que tratar un verbo que es obligatorio, pues no hay que tener miedo a votar. Y luego lo que agradecer lo que de los libros de texto, porque es lo que más nos llama la atención. Y lo uní de todo esto también con un reto, ya que somos una red educativa de formación del profesor, del futuro profesor. De que va a entrar, etc. Porque es verdad que nosotros cuando hace 10 años empezamos a trabajar con un grupo de trabajo oficial, con las horas del centro de formación, o sea, un curso homologado, para formarnos nosotros mismos, ¿no? En principio, porque a veces tenemos un profesor que nos da hostil, un profesor, incluso un profesor heterosexual aliado, pero que no sabe muy bien cómo tratar el tema, había el problema de buscar material, entonces había que formarnos, ¿no? Que el gran reto era formarnos y cómo ayudar a alguien de 11 años que quiere manifestar su cambio de género o que quiere salir del armario, de todos estos retos, hacer material propio, porque tienen libros de texto, pero el machismo igual, o sea, muchos estereotipos siguen ahí. Yo soy profesor de lengua extranjera, como bien se nota, ¿no? Y lo que nos llama la atención, por ejemplo, en el tema de la ropa, las cosas no han cambiado nada, en inglés, en francés, en los idiomas mayormente extranjeros que se estudian. Cuando viene el tema de la ropa, sistemáticamente la ropa está muy marcada, con género, etc., ¿no? Y no la aparecen parejas lesbianas, las fotografías extendidas de fotos de adolescentes jugando en el patio, un libro de tercero de su inglés o de francés, y no hay parejas lesbianas, ¿no? Y entonces había, por eso me gustó lo que dices, porque lo vivimos en los centros. Entonces decía formar el profesorado también futuro en las universidades. Aquí hubo gente pero es buena voluntad de algún profesor, otro del libro de Elisa y Marcela, sí. Pero era buena voluntad de este profesorado. Y el carácter obligatorio yo creo que se puede hacer convenciendo a la gente por las buenas. Nosotros cuando creamos el grupo, creamos materiales y nos plantamos en la CCP, en la Convención de Rusia, diciendo, bueno, pues tutores, nosotros tenemos esto. Vamos a intentar incluirlo como casi obligatorio en las tutorías, estas horas que tenemos, ¿no? También había en aquellos tiempos valores éticos, que eran antes de la 11, y decíamos que estamos disponibles para ayudar, para dar material, ayudar y hacia la gente, sin desprecio y sin tampoco pensar que la gente es hostil, sino que a veces lanzarse, como para nosotros sería del armario, ¿no? Del género, de la orientación sexual, pues no es fácil. Entonces era una manera de intentar forzar sin forzar, ¿no? De ayudar a decir, bueno, pues esto lo vota la CCP, hay que trabajar en las tutorías, nadie va a poner multa a nadie si no lo hace, pero que sepáis que estamos aquí para ayudar, ¿no? Y crear materiales. Y una cosa que hicimos también, y acabo, hace 10 años, en el reglamento interno del instituto, especificar los insultos homofóbicos, transfóbicos como tal. Del mismo modo que decía, debemos respeto, pero es un término muy general. Nosotros quisimos visibilizar y especificarlos, incluso con unas sanciones educativas. Había una serie de trabajos, la biblioteca, hay libros me haces una relación para mañana o para pasado mañana sobre el tema, y después una entrevista con alguien de referencia del centro, pero especificarlo. Primero que se puede especificar, por ejemplo, un insulto racista, ¿no? Pues, y no hubo ningún problema. El Consejo Escolar votó la modificación del reglamento en 5 años.
Con lo cual también veíamos, y hablo de hace 10 años, ¿no? Sí, en un instituto ahí de la Fuerza de Economía, y no había hostilidad ni de familias, o sea, se votó por unanimidad en el Consejo Escolar. Muy bien, perfecto, gracias. Bueno, ahora que comentas esto, es uno de los retos también. Mira, parece que nos vamos todo el tiempo, ¿no?, a los retos. Por ejemplo, el tema del protocolo, ¿no? Al menos en Galicia no existe un protocolo contra el acoso escolar LGTB-fóbico. Entonces, es uno de los retos, evidentemente, que también tenemos sobre la mesa porque no lo hay. Es decir, es un poco lo que llevamos hablando todo el tiempo. Que hay un centro que voluntariamente pues bueno, propone ese cambio en su reglamento de régimen interno, el Consejo Escolar dice que sí, perfecto, se hace, pero no existe esa norma, digamos, que nos vincula a todos los centros educativos, cuando tendría que ser, evidentemente. Es que eso mismo tendría que estar en todos los reglamentos de régimen interno de todos los centros, sin duda alguna. Bien, y hablando precisamente de esto, podemos enlazarlo también con las buenas prácticas. Entonces, no sé, Ignacio, ¿qué te parece? ¿Qué piensas o cuáles crees que serían las bases fundamentales, no, así de forma así un poco genérica, ¿no?, sobre las que deben asentarse las buenas prácticas a nivel educativo? Sí, no solo, a raíz del comentario que has hecho de la tesis esta que os comento, el autor es Esteban López Medina, por si lo queréis buscar, y precisamente no es que no salgan parejas lesbianas, es que no sale ni la palabra homosexual, ni gay, ni lesbiana, ni nada entre los libros, o sea que quizás algún personaje que a lo mejor piensas o se cree que pueda ser gay, pero sin decir que sea gay o bisexual, ¿no? Yo creo que es una invisibilización total y que conecta mucho con otra cuestión que decías, que no es solo el tema de la diversidad sexual, sino, y conecta con lo que hablábamos antes también, el machismo subyacente en estos libros, ¿no? Es decir, cómo se representa a los hombres, cómo se representa a las mujeres, como el tema de la ropa, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy interesante. Y respecto al tema de las buenas prácticas, bueno, yo creo que lo principal sería algo que ya ha ido saliendo, o sea, que no sea una cuestión puntual de este centro o incluso os diría de esta comunidad autónoma, sino que tiene que ser una apuesta real como sociedad, ¿no? Que fijaos, estamos en el tema de violencia de género, que me parece que existe un cierto consenso, bueno, parece que creíamos que era más consenso del que ahora estamos viendo que es, ¿no? Que es uno de los grandes retos o desafíos que tenemos como sociedad, ¿no? No se puede permitir lo que está pasando con el tema de la violencia y con los asesinatos de mujeres y ¿qué se dedica a trabajar como este tema cuando todo el mundo tenemos clarísimo que es la educación uno de los principales espacios para cambiar esta situación, ¿no? Bueno, yo creo que esa sería la principal cuestión, es decir, que haya una apuesta decidida, y esa apuesta decidida implica, vuelvo a decirlo de antes, que haya unas políticas públicas, que haya formación, no solo el profesorado que está por venir, que por supuesto, pero es que somos, creo que leí otro día, somos como 800.000 docentes, ¿no?, en la educación en este país, o sea, tenemos que formarnos porque la mayor parte de nosotros y de nosotras no hemos recibido ninguna formación, no digo ya en temas de diversidad sexual, sino en temas de sexualidad, en temas de igualdad de género, etcétera, ¿no? Y esto a veces nos pasa también trabajando con profes que nos dicen, bueno, es que nos estáis pidiendo que trabajéis con nuestro alumnado cuestiones. No es que ya no las tengamos resueltas a nivel teórico, es que a lo mejor ni siquiera las tenemos resueltas a nivel personal, ¿no? Yo creo que en ese sentido yo siempre traigo el ejemplo de Argentina, ¿no?, donde me hicieron una ley de educación sexual integral, transversal, donde participó el Estado, donde participaron las provincias, que sería un poco el equivalente aquí a las comunidades autónomas, donde fue consensuada, que no sé si en este país podremos llegar en algún momento a sacar algo consensuado, pero si no, por lo menos que sea por parte de la mayoría, un poco en el sentido de... Pero sí que recuerdo que conocía en una charla que estaban explicando este programa, que tenía una formación de 4 días a la que era obligatoria que asistieran 2 personas de cada centro, de infantil, primaria y secundaria, ¿no? Entonces la persona que presentaba esto en un momento dado dijo, bueno, el problema es que solo llevamos formados a 80.000 docentes, ¿no? Claro, entonces yo me quedé así sorprendido. Entonces estamos en estas cosas, imaginaos, yo pensaba 80.000 docentes, montar los espacios, juntar a los formadores, juntar a los docentes, ¿dónde lo haces? O sea, la cantidad de recursos que implica eso, ¿no? Con una apuesta y tal. Y esta mujer, digo, bueno, pues al final me acerqué y le dije, oye, es que me ha sorprendido un poco esto que has dicho, que solo habéis formado 80.000 docentes. Y me miró y me dijo, en este país somos 1 millón de docentes. Es decir, ¿cuál es nuestro objetivo? Claro. ¿No?
¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Vamos a hacer una apuesta real por esto, por todo el tema de igualdad de género, por la diversidad, pero no solo esta diversidad, todas las diversidades? ¿Qué parte del presupuesto estamos dispuestos a gastarnos en educación? ¿Qué prioridad le estamos dando a esto respecto a otros temas? Yo creo que ahí ese es el primer reto, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, tengamos eso como objetivo, luego ya iremos viendo y luego ya dentro de eso, pues claro que hay buenas prácticas en centros escolares. Bueno, yo creo, donde estabas tú, el Cabo Blanco, por ejemplo, que es un instituto en Tenerife, pues claro, cómo lo han trabajado, cómo incorporan todo esto como una más de las diversidades. Una cosa os digo, los centros escolares que trabajan este tema, os puedo asegurar que trabajan todos los demás temas. O sea, yo no he visto ningún centro escolar que trabaje este tema como una cosa ahí puntual, ¿no? Están trabajando diversidad étnico-racial, están trabajando igualdad entre hombres y mujeres, están trabajando cultura de la no violencia. Entonces yo creo que en ese sentido me parece que esta cuestión es como un, ¿cómo os diría? Como un síntoma, ¿no? Como una expresión de una preocupación por el tipo de modelo de sociedad en el que queremos vivir. Bueno, yo creo que con esto... Perfecto. Bueno, hemos hablado... Bueno, la verdad es que estamos repitiendo formación de profesorado. Yo tengo aquí un par de preguntitas hablando de la visibilidad del profesorado, que ya hemos hablado un poquito de eso. Y bueno, y también de la importancia de las personas aliadas, que es fundamental. Bueno, por ejemplo, en el caso de la red educativa son numéricamente la mayoría y son fundamentales. Entonces, si os parece, podemos hacer un pequeño resumen final, hablando o mezclando, si os apetece, ¿no? Si a lo mejor ha quedado alguna cosa por decir respecto a la visibilidad y a la importancia de la visibilidad del profesorado LGBT, el tema de los referentes, ¿no? Que también me parece una cosa muy importante, y bueno, y quizá conectarlo un poco con el tema de las personas aliadas, de las comunidades educativas aliadas, no solo el profesorado aliado, sino evidentemente las familias. La implicación de las familias es otro reto importantísimo, evidentemente. Y si os parece, podemos, si quedó algo por ahí pendiente, si os parece, hablamos de ese tema. Y luego ya podemos entrar, ya para terminar y concluir, pues bueno, con los ejemplos, sobre todo con las guías, si te parece, de abrazar la diversidad y somos diversidad. Profesorado LGBT, ¿qué les decimos? No sé, eso ya te lo pregunto yo a ti, Kika. Yo te lo digo, te lo planteo a ti, porque yo salí del armario porque tú saliste del armario. Así te lo digo, ¿eh? No, es decir, o sea, yo tengo que decírselo en plan fan, soy como tu fan, ¿no? Entonces digo, yo salí del armario porque tú estabas ahí. Y digo, coño, y no nos conocíamos de nada, nos conocíamos de Facebook. Y digo, que hay una profesora que sí, que ha dado el paso, que sí, que se ha visibilizado en su trabajo y no pasa nada. Y es un reto, para mí es un reto enorme y bueno, cuando hacemos formación de profesorado lo repito en todas partes, en todos los foros. ¿Cómo convencemos al profesorado? Necesitamos que el profesorado se visibilice. ¿Qué les decimos? Necesitamos que el profesorado se visibilice, pero yo creo que esto es una responsabilidad de todas y de todos, porque no podemos pretender que alguien se visibilice y que alguien se incluya en un ambiente hostil donde su salud psíquica diaria, su bienestar psicológico diario, emocional, puede correr peligro. Yo ahí siempre digo, ¿qué le dirías? Necesitamos que se visibilice. ¿Qué le dirías? No te visibilice, o sea, no salgas del armario si el entorno, si vas a estar peor, evidentemente. Yo creo que es una responsabilidad de todas y de todos, y ahí entra también el profesorado aliado. Por supuesto, ahí entra todo lo que hemos hablado, entra la necesidad de tener leyes que te respalden por si en un momento dado quieres dar un paso y salir adelante. Entra también el tener en cuenta que esto no es una cuestión de las personas, de los homosexuales, el profesorado LGBT. El profesorado LGBT no tiene la responsabilidad de transmitir estos valores. Esto es una responsabilidad de todas y de todos, y además es fundamental. No solamente el profesorado que pertenece a una minoría étnico-racial es el responsable de transmitir esos valores al alumnado. Sería absurdo. Es responsabilidad de todo el mundo. Y yo creo que el profesorado necesita también formación, porque tiene que superar, para dar formación en diversidad afectiva sexual, es fundamental que el profesorado supere el que el alumnado lo va a llamar, se va a encontrar con una resistencia, que si no hubiera resistencia no necesitaríamos educar en esto, y se va a encontrar con una resistencia y le van a llamar maricón, le van a llamar marimacho, camionera, boyera, lesbiana, le van a insultar al que es heterosexual, al que no es LGBT, y tiene que estar preparado para eso, pero estar preparado para eso, para hacerlo de manera firme. Y me explico, yo conozco a muchísimas compañeras y muchísimas
muchísimos compañeros que llegan a clase con toda su buena voluntad y empiezan a dar materias o proyectos, actividades, trabajar en sus clases, debate en materia de diversidad afectivo-sexual y de género y decir, pero yo no. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Qué mensaje estás transmitiendo? Pero yo no, yo estoy en el lado bueno, yo soy la más chichi de todas, estos pobres necesitan vivir y tenemos que dejarlos vivir, digo, pero yo no, ellos. Claro, que eso es importante porque son chorradas que son muy potentes y que llegan y son mensajes subliminares, bueno, en fin, o no tanto, que llegan directo y que calan directo. Entonces, hay que ver, así como hay que ver el lenguaje no verbal, también hay que ver qué coletillas usamos y cómo nos enfrentamos. Es decir, tenemos que nos llaman maricones y lesbianas o bolleras, pues nos llaman, pues sí, pues tenemos que decirle, ¿y qué me quieres decir con eso? ¿Estás pretendiendo insultar? Pues vamos, pues ese justo es el debate que vamos a tener hoy en esta clase, ¿no? Pero no entres diciendo yo no, porque y hay mucha gente que lo hace, o a mí no me importa tu vida privada, o a mí me da igual. ¿Cómo te diriges tú a un compañero o una compañera para decir, a mí tu vida privada no me importa? Jolín, pues fuerte mierda, compañero, pues ni siquiera te pares a hablar conmigo. Claro que nos tiene que importar nuestra vida privada, porque para empezar, porque necesitamos somos una comunidad, necesitamos crear una convivencia lo más armoniosa posible, lo más amable por lo menos posible. Aquí no se trata de que todo el mundo nos queramos ni de que seamos todas y todos amigos o amigas, pero sí crear una convivencia y dar un ejemplo, sobre todo al alumnado, ¿no? Que es fundamental. Y siempre digo, a la gente le tiene que importar con quién yo me acuesto. Si a mí no me importase con quién se acuestan las mujeres heterosexuales, la ley de violencia de género es que no estaba ni de lejos, estaría creada. O sea, a mí te tiene que importar porque además estamos construidos socialmente así, con leyes y con todo. Entonces nos tiene que importar, porque lo privado tiene que ser político tiene que importarnos la vida de las personas. Y luego la visibilidad del profesorado es fundamental, porque yo es que no puedo quitarme de la cabeza todas esas alumnas y alumnos que se acercan corriendo por los pasillos, que tú al principio dices, no salgo porque tampoco hay tantas, ¿no? ¿Para qué voy a salir? De repente sales del armario o hablas y te miras para atrás y parece la mamá pato con todos los patitos y las patitas detrás y dices, ¿de dónde salieron todo esto? Sí, soy como tú, profe, soy como tú. Ese profe soy como tú, yo lo tengo todo el rato aquí dándole. Y digo, que dices, madre mía, qué responsabilidad. Necesitan carne y hueso, personas de carne y hueso que sean referentes, buenos, malos, si son buenos mejor, pero también malos para saber lo que no quieren. O sea, necesitan referentes de carne y hueso y no que siempre estemos a través de una pantalla de móvil, una pantalla de la tele, un libro, no, necesitan en la vida cotidiana. Y eso debería ser una responsabilidad del profesorado LGBT, desde luego, pero también de toda la comunidad educativa. Tenemos que crear espacios sanos y seguros, sobre todo, ¿no? Exacto. Y esto lo podemos conectar también con el proyecto ADEM, Ignacio. Sí. Cuéntanos un poquito, así muy por encima, porque habla precisamente de esto, ¿no? De la visibilidad LGBT en entornos laborales. Exactamente. Es que los centros escolares no son solo espacios educativos, sino son espacios donde esas 800.000 personas vamos a trabajar todos los días, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy interesante y este proyecto precisamente lo que trata es eso, de ver, en este caso, en distintas empresas y universidades, pero aplica también, por supuesto, al ámbito laboral en primaria, en secundaria, en centros de FP, etcétera, qué pasa con las personas LGBT cuando vamos a trabajar, ¿no? Está aquí Marta, que es de Red y de Less Working, que seguro también a lo mejor ahora quieres añadir algo porque tú conoces mucho de todo este contexto, pero bueno, aplicándolo al ámbito laboral, o sea, al ámbito de la escuela, esto que decía Kika, de bueno, el no visibilizarse, es que va a tener consecuencias negativas. O a mí me pasa, por ejemplo, en la universidad, estamos viendo donde cada vez más hay hombres gays que se visibilizan como decanos, como vicedecanos, como directores de departamento, y las mujeres no. Fulanita tiene novia, ¿no? Eso no es un problema de las mujeres lesbianas. Algo estamos haciendo mal en la universidad si los hombres lo pueden decir libremente y las mujeres no. No sé si me explico. Algo estamos haciendo mal en los centros educativos, en primaria, secundaria, en FP, en bachillerato, si las personas heterosexuales que están todo el rato hablando de su vida privada
porque cuando te están diciendo que su pareja se ha puesto mala o que mi madre se ha caído y se ha roto la cadera, eso es vida privada. O si eres del Real Madrid, porque ya me diréis a mí que tiene que ver ser del Real Madrid o del Deportivo de La Coruña con el ámbito laboral, ¿no? Es decir, estamos constantemente hablando de nuestra vida privada en el ámbito laboral, porque no somos máquinas, expendedoras, ¿no? Para eso le das al botón y ya está, ¿no? Y eso crea relaciones y eso te puede generar posibilidades también en los centros educativos y te puede generar problemas, porque de repente a lo mejor ya no eres, yo que sé, Kika, que es una profesora buenísima o malísima de francés, pero que además tiene un proyecto de innovación, ah, sí, la profesora lesbiana, ¿no? Como si tu orientación sexual o tu identidad de género ya borrara todo tu recorrido personal, tus características y lo que tú tienes que aportar, ¿no? Como trabajador o como trabajadora. En ese sentido también me parece muy importante algo que ha comentado Kika, y nosotros nos conocemos y que tiene que ver con la formación del profesorado. Cuando empezamos a trabajar estas cuestiones nos dimos cuenta de que la gente que venía a estos cursos, no solo LGBT, formación de profesorado para trabajar la diversidad en los centros educativos y demás, tenía muchas ganas de hablar de ellos y de ellas, de sus recorridos vitales, de por qué estaban allí y tal. Y ahí surgió una propuesta formativa que se llama Transformarse para Transformar, ¿no? Que lo trabajamos con comisiones obreras, financiado por el Ministerio de Educación, por cierto, de aquel entonces, y realmente la idea era eso, es decir, ¿cómo vamos a llegar al aula si no nos hemos trabajado cada uno, cada una, cuáles cada uno, cada una, cuáles son nuestros prejuicios, cualidad sea cual sea, etcétera, etcétera, cualidad sea cual sea, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es una de las experiencias para mí más transformadoras en este sentido, ¿no? Ahí nos conocimos Kika y yo. Y luego también toda esta cuestión de todas esas LGTB-fobias cotidianas, ¿no? Ahora este estudio que acabamos de hacer en Extremadura, por ejemplo, un chico contaba, claro, llegué a mi centro de primaria y entonces la persona que me estaba enseñando el centro, a todos los nuevos, no solo a mí, éramos varios, pues tal, aquí está la biblioteca, aquí está el gimnasio. Bueno, el gimnasio ya sabéis que está muy solicitado, así que aquí aplicamos la ley de mariquita al último. Y entonces, claro, este chico dijo, entonces voy a ser yo el último. Claro, el primer día que entras en un centro escolar, si estás a trabajar de profe, si estás súper empoderado y lo tienes claro, lo dices. Pero él decía, yo lo digo muchas veces no por mí, sino por otras personas que pueden estar viviendo esa situación. Efectivamente, en el centro escolar, claro que había otras personas, como tú dices, que eran LGBT, que no lo decían, pero no era un problema de esas personas, sino un problema del centro, ¿no? Del entorno, evidentemente. Y luego esta cuestión, claro, él decía, y enseguida ya la gente se pone a la defensiva. Oye, que no, que no sé qué. No, por lo que hablábamos también antes, ¿no? Oye, pues sí, mira, perdona, me he equivocado, jolín. La verdad es que este es un comentario bastante homofóbico, ¿no? Discúlpame, lo voy a cambiar y ya está, ¿no? Y luego otra cosa también yo creo importante, que es el tema de dos cosas más. El tema de lo que ha dicho también Kika, que nos ha pasado a veces. Dice, es que claro, si yo en mi centro tengo una compañera que es lesbiana y hay este tipo de situaciones y no dice nada, ¿por qué los voy a decir yo que soy heterosexual? ¿No? Pues hombre, primero plantéate por qué tu compañera que es lesbiana no dice nada. Y en segundo lugar, tú a lo mejor estás en una situación de privilegio precisamente para trabajar todo este tipo de cosas. Y una frase que usamos mucho en nuestras formaciones, ¿no?, que también nos enseñó nuestro amigo Pedro, que es: no hace falta ser ballena para ser de Greenpeace. Es decir, no hace falta ser LGBT para defender los derechos de todas las personas, sea cual sea tu orientación sexual o identidad de género. Y así conecto con el tema de las personas aliadas, ¿no? Que además yo creo que, porque nos has contado en esta red, sois mayoría, y en los centros escolares sois mayoría. Si es que las investigaciones dicen que el 80% de la población española es respetuosa con la diversidad LGBT y un 20% no. ¿Por qué permitimos ese 80% que el 20% que no es respetuoso imponga su ley? Porque claro, si yo soy un estudiante que a lo mejor a mí me llaman maricón 3 compañeros de clase, pues es una minoría. Pero si esos 3 me están llamando maricón y ninguno del resto de compañeros ni el profesorado hace nada, pues para mí me hacen la vida imposible, no sé si me explico, aunque sea una minoría, ¿no? Y es que hay mucha gente que no entiende esto, porque dice, pero con lo que han cambiado las cosas, ¿no? Y es verdad que han cambiado las cosas, pero esa homofobia pasiva, ¿no? De mirar para otro lado, por el miedo al contagio del estigma, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que visibilizarnos, no como personas LGBT, pero sí como personas respetuosas con la diversidad LGBT. Y eso nosotros
tenemos esta campaña, os he traído chapas, pegatinas y folletos, a los que estáis aquí, luego si queréis al final los cogéis. Pues hicimos estas pegatinas y estas chapas que dice yo abrazo la diversidad, ¿no? A raíz de esa guía de abrazar la diversidad, y tú con esto te estás visibilizando no como una persona LGBT, que a lo mejor eres LGBT, pero sí como una persona que apuesta por respetar, y puede ser esto, puede ser la chapa de la red, puede ser puede ser una pulsera, puede ser un comentario que haces en clase, puede ser parar un comentario cuando alguien llame marica o bollera a otra compañera, sea por lo que sea. Tú ahí te estás visibilizando como una persona respetuosa, como una persona aliada, y el alumnado LGBT lo pilla así. Sí. Y sabe que contigo va a poder hablar si tiene cualquier dificultad, el LGBT y el no LGBT, ¿no? Pero también otros compañeros y otras compañeras, ¿no? Entonces, si queréis, luego al final os cogéis las chapitas y las pegatinas. Perfecto, pues terminamos, si os parece, hablando precisamente de formación de profesorado. Eso sí que es el grandísimo reto de la educación. De la educación, exacto. Y no solo, como comentaba François, a nivel, evidentemente, pues de oposiciones, temarios de oposiciones, máster de educación, universidad, grados universitarios, es decir, ya, y gente que ya va a dar clase, o incluso, pues, un profesorado que acaba de aprobar, que está en prácticas, acaba de aprobar y empieza a dar clase. Sino los que estamos ahí, la gente que lleva 20 años dando clase. Formación de profesora. Posibilidades. Tenemos Abrazar la diversidad, que es uno de los primeros, una guía, pero bueno, la guía estaba más bien dirigida, ¿no?, al alumnado, o sea, al profesorado, pero para tratar en los centros. Pero ahora tenemos la segunda parte. Somos diversidad. Una cuestión que vimos es que efectivamente hay una demanda de formación del profesorado, pero no hay tanta gente preparada para formar al profesorado. No sé si me explico. Claro. Porque claro, aquí hay dos niveles. En primer lugar, no te basta con ser LGBT para dar formación sobre diversidad sexual, orientación sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Igual que no basta con ser mujer para dar formación sobre igualdad entre hombres y mujeres o para dar formación sobre prevención de violencia de género, ¿no? Entonces yo creo que hay una primera parte que es que nos tenemos que formar, o sea, tiene que ser personas que se hayan formado previamente en estas cuestiones. Y la segunda parte era los recursos, ¿no? Porque efectivamente en Abrazar la diversidad había recursos para trabajar en el aula, había recursos de todo tipo, ¿no?, audiovisuales, había recursos legales, había una explicación también así bastante básica de qué es la diversidad LGBT y demás, pero sí nos planteamos que hacía falta pues algún material que las personas que formen a los que forman, es decir, de formación de personas formadoras, no sé si me explico. ¿Quién forma a los docentes? ¿Quién forma? En este caso es una guía que se llama Somos Diversidad, que es para la formación de profesionales de educación formal y no formal. Por ejemplo, yo qué sé, gente que trabaja en campamentos o en asociaciones o en centros juveniles y demás. Y a partir de ahí surge esta propuesta de, bueno, dijimos, bueno, hay que hacer este material, vamos a juntar a gente que esté formando sobre estas cuestiones. Y al final creamos ahí un equipo de 30 profesionales de la educación, entre ellas Ana y Kika y otras 28 personas más. Imaginaos el trabajazo de trabajar 30 personas colectivamente. Es un trabajo mucho más lento, es un trabajo mucho más difícil, pero yo creo que al final estos trabajos colectivos son mucho más ricos, ¿no? Y no sé, esa es la guía, ¿no? La tiene ahí. Sí, la tengo aquí en PDF. Somos Diversidad. Y además es una guía que también, si estáis trabajando sobre estas cuestiones, son cuestiones muy polémicas, son cuestiones donde no hay consensos que no estén incuestionados. Eso nos pasa mucho, pero ¿cómo se dice? LGBT, LGTB, LGBTI, LGBTIQ, no sé qué, desde eso que es tan básico hasta los distintos acercamientos y demás. Y la verdad es que nuestra propuesta ha sido bastante dialógica, ¿no? En el sentido de a través del diálogo es como podemos construir conocimiento, ¿no? Entonces hay 44 actividades. ¿Quieres que haga un repasito? Sí, sí. Desde ahí tenéis los temas. Bueno, porque hay que trabajar estas cuestiones, ¿no? Lo de abrazar la diversidad como una oportunidad educativa. Y yo creo que eso también es muy importante, la idea de oportunidad educativa. Cuando nos encontramos en un centro escolar con una situación de lesbofobia, homofobia, transfobia, de lo que sea, con un conflicto, en un centro escolar eso es una oportunidad para educar. No sé si me explico. No es un problema. Exacto. Vamos a aprovechar esta situación. Oye, tenemos una niña trans.
vaya marrón. No, vaya marrón no. Vaya oportunidad. Claro, vaya oportunidad para formarnos, para hablar con las familias, formar a las familias, educarnos colectivamente, trabajar con el alumnado, todo eso, ¿no? Entonces esta idea de oportunidad educativa. Esta segunda idea, pues un poco lo que hemos robado el título a aquellas formaciones de transformarse para transformar, porque efectivamente lo que se trabaja en esas dinámicas que aparecen en el segundo bloque es, bueno, vamos a mirarnos a nosotros mismos, nosotras mismas, nosotras mismas, en qué es lo que tenemos por ahí dentro con nuestros afectos, etcétera, etcétera. Después tenemos dos apartados, porque muchas veces hablamos de LGBTIQ+, pero claro, no es lo mismo ser lesbiana que ser gay, no es lo mismo ser bisexual que ser trans, no es lo mismo ser intersexual que ser una persona no binaria o ser asexual. Entonces hay distintas actividades para ir trabajando cada una de esas realidades, que por supuesto además dentro de las lesbianas pues también son diversas. Y que por supuesto, a mí me gusta mucho una cosa que dice Kika, no sé si conocéis alguna persona heterosexual, pero si las conocéis veréis que las personas heterosexuales también son diversas entre sí. Pues lo mismo le pasa a las lesbianas y lo mismo le pasa a los gays y a las personas no binarias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por así decirlo, el módulo 3 sería las orientaciones sexuales y el módulo 4 trabajaría más todo lo que tiene que ver con el tema de identidad y expresión de género y características sexuales, es decir, qué pasa con las personas trans, las personas no binarias, las personas intersexuales, etcétera, etcétera. Y luego el módulo 5 se trabaja toda la cuestión de diversidad familiar, ¿no? Que me parece, además, la diversidad familiar para determinados niveles educativos es la forma de entrar en estas diversidades. Obviamente, si estás trabajando en primaria, pues a lo mejor no vas a abordar según qué cuestiones, pero que hay familias diversas, que las personas nos enamoramos a veces de personas del otro sexo, pero a veces también de personas de nuestro propio sexo, que dos mujeres se pueden casar, etcétera, etcétera, es una forma muy interesante de entrar con estudiantes quizás de más jóvenes o de primaria, etcétera, que además en general para ellos y para ellas no supone ningún problema, ningún conflicto, ¿no? Me recuerdo, hay una dinámica de una casita, ¿no?, donde vienen distintos tipos de familia y le preguntas a los niños o a las niñas de primaria, bueno, ¿aquí qué familia es más feliz? Y a lo mejor te dicen, pues esa, ¿por qué? Porque hay un perro. O esta, porque hay muchos niños. O sea, ellos y ellas no están mirando las estructuras familiares, están fijando en otras cosas, ¿no? Y ese sería básicamente la propuesta. No sé si vosotras, que sois coautoras, queréis comentar algo de esta o de otras propuestas de formación. No, en principio no. Para mí ha sido evidentemente un reto maravilloso y ha sido una oportunidad increíble, no solo de conocer al equipazo tremendo, ¿no?, a nivel, pues eso, gente de todo el estado, pues lo que comentabas tú el otro día, ¿no?, que me hizo mucha ilusión cuando lo presentabais en el ministerio. Fue en el ministerio, ¿no?, en la presentación. Decía, desde Vigo hasta Melilla. Me acordé de Rafa en ese momento y me dije, piquiño Rafa, porque Rafa es el compañero de Melilla, pasando por Canarias. Entonces, realmente me hizo mucha ilusión, pero es cierto que se hizo un equipazo increíble que de hecho, pues bueno, las dos reuniones que tuvimos en Madrid, además bastante separadas en el tiempo, porque la primera creo que había sido en el 17, la segunda fue en el 19, 2 años transcurrieron entre una y otra. Se creó ahí un feeling entre el profesorado que estábamos implicados, estupendo. Bueno, lo llamamos el Dream Team, ¿no? Exacto. El Dream Team. Sí, de verdad. Entonces, bueno, para mí ha sido bueno, pues una oportunidad increíble y una puerta abierta, y por supuesto esto es un material inmejorable para todas las formaciones de profesorado, evidentemente, que esperamos, en este caso desde la red, empezar a organizar desde ya, en cuanto podamos y sea posible, poner en práctica, sí, pues este tipo de planteamientos. Es para hacer como personas adultas. O sea, exacto. Y yo creo, estábamos comentando antes, que hay muchísimas actividades. No sé si hay alguna, ahora sí, o de pronto, si hay alguna que no se puede hacer con juventud, pero es que se puede llevar también a las aulas, ¿no? O sea que sí, sin duda. Por tanto, y esa parte, reforzar un poco la importancia de ese concepto de transformarnos para transformar, o sea, de revisarnos a nosotros y a nosotros mismos, de ver nuestros propios prejuicios, de aceptarlos,
de asumirlo y con cariño de ir deconstruyéndolo, ¿no? Que también es de lo que se trata, sin flagelarnos, pero el primer paso es verlo y reconocerlo, ¿no? Y una vez que una lo asume, pues puede deconstruirlo. Si los vas negando, no, yo no soy homófoba. ¿Cómo voy a ser yo homófoba si soy lesbiana? Pues anda, que no soy yo, no tengo lesbofobia yo dentro. Pues claro que sí, porque he sido educada, ¿no? Ahí. Entonces, partiendo de la base donde hemos sido educadas y de la cultura y la educación que tenemos, pues es interesante esa actividad o ese ejercicio de introspección, de autocrítica, de autoanálisis, de asimilar y de ver y de reconocer, que a veces es duro, pues todos esos prejuicios que tenemos, y luego, como digo, con cariño ir deconstruyéndolos, así es la única manera de poder luego transformar y de generar cambios, ¿no? En nuestra propia, allí donde nos movemos, que en este caso es la comunidad educativa. Bien, quedan 5 minutitos. No sé si os apetece añadir algo más. ¿Queréis preguntar algo? ¿Alguien quiere, no sé, intervenir, hacer algún comentario? Porque nos queda ya... Y tiene una sopa muy lésbica poquito. Maravillosa también, hay que decir. Sí. Bueno, primeramente agradecerles, ha sido bastante interesante. Yo solamente quería comentar el tema de una palabra que ha sido muy dañina, a mi parecer, a lo largo de todo este tiempo, que es la palabra normal y todos sus derivados, ¿no? Normal, normalización, nueva normalidad, como si todo lo que estuviera a la raya de un lado es lo malo y al otro lado lo bueno. Entonces, yo creo que esta es una palabra que hay que trabajarla bastante, hay que tratarla de analizar y también como que sacar, porque debemos ver la diversidad desde un aspecto de enriquecimiento. No hay nadie que creo, nos han metido la idea de que todo lo normal y nos estamos forzando por ser normales. Entonces yo creo que eso es algo muy importante para trabajar con los estudiantes. Coincido totalmente. Sin duda alguna, sin duda alguna. Movimiento para abolir la normalidad. A mí ahora mismo cuando comentas esto me viene a la mente, porque además lo he estado releyendo hace unos días, el libro de Mercedes Sánchez, Pedagogías Queer. Es que en Pedagogías Queer realmente es lo que hace, es decir, cuestiona el concepto de normalidad y que tenemos que, porque de hecho el sistema educativo es uno de los ámbitos sociales donde la normalización de los seres humanos está más presente. Entonces empezar a romper con ese concepto es terriblemente revolucionario, pero terriblemente necesario, sin duda alguna. Estoy completamente de acuerdo también. Sí, sí. Yo recuerdo una camiseta que ponía raros somos todos y raras, pues eso. Al final, ¿quién entra en la normalidad? Cuando empezamos a ver todo lo que nos va situando fuera de esa norma, pues del 0,01% de la población. Exactamente, exacto. Pues no sé si queréis comentar alguna cosita más. Sí. Yo aprovecho que os tengo aquí. Lo primero, las gracias, es un placer teneros aquí en Coruña, en mi ciudad, estoy feliz y siempre aprendo con vosotros y vosotras. Y yo tengo dos preguntas. La primera, ¿hay algún estudio que se haya hecho con números? Sabéis que yo trabajo con la empresa y todo lo que son datos, estudios con datos ayuda mucho, ¿no? a luego justificar las cosas. ¿Hay algún estudio que se haya hecho en España de ver cómo los centros que trabajan este tema, la diversidad incluso en el LGBTI, consiguen que, por ejemplo, el alumnado haya menos bullying, ya no solo el LGBTI fóbico, sino en general que haya menos acoso escolar, que sean menos violentos? Eso por un lado, porque si existe yo no lo conozco, y creo que sería muy interesante porque ningún padre, ninguna madre quiere tener al niño o niña en un centro donde tenga riesgo de que le peguen, ¿no? O de que sufra acoso. Entonces me parece que podría ser un muy buen argumento y que a lo mejor existe y ya lo utilizáis, ¿eh? Pero ahí va la primera pregunta. Y la segunda es, con esos 80.000 docentes en Argentina y comentabas, Ignacio, aprovechando ahora la situación que tenemos, que se está volviendo muy habitual en hacer webinars, formaciones online, ¿veis una oportunidad, a lo mejor a la idea que habéis publicado la guía de su diversidad, hacer algún tipo de formación online que permita llegar ya no a 80.000, sino a los 800.000 docentes en España, y de alguna manera aprovechando esas leyes que hay en algunas comunidades autónomas que obligan a trabajar en los centros, que de alguna manera se extienda y se obliga, ya que no es tan costoso hacer webinars que juntar a la gente en un espacio? Ahí van mis dos preguntas. Lo contestas tú, pues.
Bueno, el primero, el tema de los estudios, no. O sea, justo es uno de los retos yo creo que tenemos, que es evaluar, ¿no? Evaluar qué impacto tiene cuando el profesorado está formado, cuando no está formado, qué impacto tiene este tipo de formaciones y demás. Hombre, hay intuiciones, ¿no? Por ejemplo, la gente que ha hecho la formación de transformarse para transformar, empiezas a sacar la lista y dices, madre mía. O sea, que sí que tiene, hay como una percepción más cualitativa. Cuantitativamente, luego hay cuestiones, por ejemplo, el COGAN, que es el colectivo LGBT de Madrid, que lleva bastante tiempo yendo a los centros escolares, a la formación, al alumnado, etcétera, sí que han ido viendo, y claro, normalmente son los mismos centros los que van llamando a este colectivo. Han ido viendo que han ido mejorando, ¿no?, la situación. Ojo, así todo, y habiendo mejorado la situación de que hay menos casos de acoso, etcétera, etcétera, en el último, que se hizo el año pasado y se ha publicado ahora, solo el 1% de la población LGBT sale del armario en los centros escolares, ¿no? Aunque existe una percepción de mejor ambiente, ¿no? Entonces, pero sí, nos faltaría eso y es una buena idea. Y el otro... el tema de los webinars y demás. A ver, yo justo además, y yo creo que quienes somos docentes, hay que ser consciente que esta formación en línea, por un lado, y por otro lado, los que serían los Massive Open Online Courses, ¿no?, que son los cursos estos abiertos masivos, ofrecen muchas posibilidades, entre ellos el llegar a tanta gente, pero claro, yo creo que, ayer lo hablaba con una compañera, ¿no?, que en determinados espacios de formación han dicho, ahora todo en línea. Y, hombre, con lo en línea llegas a una parte, pero todo esto que decíamos de ese trabajo, de lo más personal, de tocar un poco lo que está por dentro, del poder hablar, del poder salir del armario, por ejemplo, hay muchos cursos de estos en los que la gente sale del armario, no digo solo del LGBT, sino de muchas cosas, ¿no? Sí. Si no existe esa presencia, si no existe ese contacto físico, en este tipo de formaciones, por ejemplo, y en cualquiera, todo lo que se cuece en los cafés, en la comida, en que si es un sitio, que es un espacio, se crea una conexión que yo creo que es difícil que surja solo en lo online, ¿no? Sí. Esto que comentaba, por ejemplo, Ana, de este grupo, el hecho de habernos visto, de habernos encontrado en distintos momentos, de haber comido, ayuda a coexionar. Dicho esto, claro, es como... Bueno, esto pasa también en investigación. O investigas algo muy amplio pero te quedas por encima, o investigas muy en profundidad pero entonces te tienes que enfocar en algo, ¿no? Yo creo que eso es un poco... cada cosa tiene su cosa positiva y su cosa negativa. Nosotros ahora estamos... Y además exige mucho trabajo. Tú sabes que estamos ahora trabajando en un curso abierto, un MOOC, Open Online Course estos. Y si está bien hecho es una cantidad de trabajo prepararlo increíble, porque efectivamente tiene su propia lógica, tiene que ser un curso que ni siquiera estoy hablando de los webinars o las cosas estas que hacemos por Zoom, es algo que tiene que funcionar solo sin que tú estés allí, ¿no? Entonces es todo un reto, pero yo sí que creo en ello y sí que creo que hasta un cierto punto sí que es positivo. Y en cualquier caso la guía también está muy centrada en lo que es la formación presencial, ¿no? Fundamental, que además que es por la que apostamos prepandemia, desde luego, pero vamos, por la que apostamos y por la que yo, sin lugar a duda, por lo que comentas tú, Ignacio, apuesto. Creo que estos temas, si cuando se hacen presenciales, más allá de que las dinámicas están pensadas también, la gran mayoría, y algunas que no, obviamente, están pensadas para presencial, pero estos temas cuando se hacen presenciales se crea un ambiente, una intimidad, unos vínculos afectivos que además necesarios, una confianza, ¿no? necesaria. Y una confianza necesarias para abordarlo. Comentar que la experiencia que yo he tenido en los centros donde he llevado a cabo proyectos y donde se ha trabajado a nivel de centro todos estos temas ha sido brutal, como yo decía antes. O sea, es que cuando abres esa caja de Pandora ya van saliendo alumnado y de repente se crea un comité de alumnado LGBT o una comisión de igualdad, y esa comisión de igualdad tienes otra comisión de LGBT y se juntan para trabajar determinados proyectos, en otros los trabajan por separado, y luego llegas si el profesorado también sale, llegas hasta crear grupos de profesorado LGBT dentro del propio centro que
que hace piña y claro, eso tiene una repercusión y un impacto positivo en lo que es la convivencia general de los centros. O sea, yo he estado en centros en los que pasas por el pasillo y te puedes ver a un chico y una chica abrazados o besando como a dos chicas o a dos chicos, y que a veces hasta soy yo la única que se gira, pero de felicidad, ¿no? Obviamente, claro. Dices, wow, lo que hemos conseguido, ¿no? Porque vamos, en mi época ni soñando. En el baño escondidas y corre, y sales primero tú, salgo yo. Pues sí, era así, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo creo que sí, tiene un impacto positivo. ¿Eso significa que no hay homofobia? No, evidentemente, claro que la hay, además en la comunidad educativa, que siempre se está regenerando y el profesorado nunca no es un grupo tan estable, ¿no? Y el alumnado también viene y va, pero sí que se nota, y muchísimo. Y luego también se produce algo importante, que es que el mismo alumnado, esa homofobia pasiva, yo creo que es lo que es el primer impacto positivo que tiene, esa homofobia pasiva se va reduciendo, porque el alumnado es quien educa también y quien socializa a sus iguales. Cuando ocurre algo, cuando ocurre un acoso, un abuso, un insulto, un conflicto, es el mismo alumnado el que señala, el que interviene, el que concilia, el que aplica todo lo que es el centro, ¿no? Lo que viene a ser la idiosincrasia, o sea, por decirlo así, del propio centro, ¿no? Sí, bueno, yo concretamente es cierto que, por ejemplo, el proyecto que desarrollamos en mi instituto, ¿no?, en el IES Politécnico de Vigo, llevamos ya 3 años, casi 4, trabajando, y es verdad, nos falta ese paso más, ¿no?, de evaluación. Las evaluaciones son como muy de andar por casa, es decir, pues yo generalmente cada curso tengo un grupo de alumnado de más o menos entre 20 y 30 alumnos, alumnas y alumnes que crean ese grupo de apoyo al alumnado LGBT, y yo les pregunto, ¿no?, porque bueno, hacemos asambleas, reuniones y demás. Y es el único feedback que recibo realmente, ¿no? Esto no podemos llamarlo una evaluación, es simplemente pues un feedback. Y sí es cierto que funciona, sin duda alguna. Es decir, yo he llegado a tener alumnado, concretamente este año acaba de terminar una alumna que vino a este instituto solo por eso. Solo porque tenía ese programa y porque no quería pasar, en este caso, su bachillerato en un centro en el que pudiera tener problemas, fuera discriminada o fuera simplemente invisibilizada. Y debe estar callada, ¿no? Exactamente, solo por eso. Ya no es que nadie te vaya a insultar, no, simplemente tener que ser invisible, ¿no? Entonces, yo me estoy encontrando casos así, de alumnado que viene específicamente a ese centro. A veces incluso, como esta alumna concreto, en detrimento de su propio, entre comillas, futuro académico, porque tuvo que estudiar una especialidad de bachillerato que no era exactamente la que a ella le convenía, pero dijo, me da igual, pues mira, si me tengo que preparar 2 materias más por mi cuenta, me las preparo, pero me compensa. Es decir, ese tipo de cosas están pasando, sin duda alguna. Y ese efecto revulsivo, ¿no?, de cuando tienes un programa de este tipo en un centro, tanto de alumnado, sobre todo el alumnado, cuando tienes un grupo de alumnado, sirve de revulsivo. Es decir, saben que si pasa cualquier cosa, que si hay un insulto, que si hay una agresión, que si hay... no es que digas, ay, va a venir la profe lesbiana a echarme la bronca. No, es que tienes a 30 alumnos y alumnas distribuidos en diferentes grupos que están ojo a visor y dicen, cuidado, aquí está pasando esto. Entonces funciona, sin duda alguna funciona. O sea, yo estoy convencida de que funciona y os lo escucho y es que no lo pongo en duda para nada. La cosa de no conseguir un estudio es porque al final sois unides. Claro, exacto. Y ahora tenéis muchos centros exacto. Dentro de la red, aquí en Galicia al menos, que están trabajando, pues qué maravilla sería tener como en blanco y negro unos datos que te respalden, ¿no? Y que digas, mira, es que este centro no lo trabaja, exacto, y a las cifras versus este centro que sí lo trabaja, ¿no? Y tener medidas. Y eso es un trabajo necesario y que tenemos ahí. Es otro de los retos, exactamente. Pues ahí se lo dejamos a los candidatos y candidatas, a la Junta, que a ver si cuando quien entre hace un análisis que sería muy interesante, que ojo, en Extremadura se ha hecho, o sea, la Junta de Extremadura es la que ha ido a todos los centros escolares, pero que introduzcan ese dato, ¿no?, de ver en qué centro se está haciendo cosas, en qué centro no se está haciendo cosas, y medir qué está pasando en los centros y ver si efectivamente este tipo de acciones funcionan, ¿no? Porque al final este tipo de investigaciones, claro, tienen que venir también de arriba, no ir yo con mi carpetilla a recorrer, ¿me explico?
Exacto. Bueno, ya que estamos hablando de eso, me hace ilusión enseñaros el mapita que tenemos. Bueno, esto marca los centros educativos ahora mismo. Podríamos hacer un análisis también incluso territorial, ¿no? Los centros educativos que ahora mismo tienen profesorado dentro de la red educativa, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estamos. Tenemos ahí una franja atlántica. Un poco... Pero bueno, nosotros evidentemente estamos, lo que comentaba al principio, estamos naciendo. O sea, esto es que todavía tenemos millones de retos por delante y retos todavía por descubrir, que no sabemos que todavía son retos, pero aparecerán. Entonces, por supuesto. Y bueno, es una manera de empezar a decir dónde se está trabajando, quiénes estamos trabajando y quiénes queremos, pues eso, crear una red y estar ahí. Y bueno, y trabajar lo que de alguna manera, que empezaste hablando del tema de las leyes y demás, y muchas veces suplir una carencia enorme que viene evidentemente de las administraciones educativas. Y de hecho esta iniciativa surgió de ahí, precisamente, porque para intentar cubrir ese hueco que está dejando la administración educativa, sin duda alguna. Sí. Gracias. Gracias a las 229 compañeras, compañeros y compañeras que ahora mismo forman parte de la red. O sea que el aplauso también y sobre todo va para ellos y ellas. Pues nada más, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, por supuesto, a Kika y Ignacio. Y nada más. Y ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias.